Mi nombre es Ignacio Cabañas y soy Business Development Manager para Latinoamérica en Axis Communications. Hoy, en coordinación con mi compañero Manuel Zamudio, hablaremos del tema Innovación en Seguridad Electrónica para la Prevención de Contagios. Los invitamos a participar en el chat y a hacer sus preguntas. Gracias, Ignacio. Un placer acompañarte y un saludo a todos. Gracias, Manuel. Damos comienzo. El objetivo de este webinar es mostrar cómo, con la utilización de soluciones tecnológicas de seguridad electrónica, se puede contribuir a minimizar y prevenir contagios. Todo de acuerdo con las mejores prácticas recomendadas por los organismos internacionales y nacionales enfocados a reducir y terminar con los problemas ocasionados por el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19 o simplemente COVID. Es correcto. En este caso se trata de herramientas que nos ayudarán a tener un mejor desempeño y ayudarnos a modificar nuestras conductas en este regreso a la nueva normalidad. Gracias, Manuel. A lo largo de estos minutos, daremos un breve panorama de la situación actual y mencionaremos algunos datos estadísticos de la pandemia a nivel continente. Tocaremos cuáles han sido las medidas preventivas recomendadas por los organismos internacionales enfocados a cuidar la salud mundial y cómo esto se ha replicado en los países por los gobiernos e instituciones de salud locales. También vamos a hablar sobre el uso de sistemas de medición de temperatura mediante cámaras termográficas y qué tan efectivas son estas. Luego, como lo dice el título de la ponencia, vamos a hablar de algunas soluciones tecnológicas que la industria de la seguridad física electrónica ha desarrollado para ayudar al cumplimiento de las normas internacionales y locales y que ayudarán a reducir la probabilidad de contagio. Terminaremos con algunas consideraciones finales y les daremos espacio para preguntas y respuestas que llegaran a surgir durante la exposición de este webinar. Comenzaremos diciendo que, como es de todos conocidos, actualmente estamos frente a una de las pandemias más arrasadoras de los últimos años. La última vez que la Organización Mundial utilizó la categorización de pandemia fue en 2009, con el brote de la gripa AH1N1, también llamada en un principio gripe porcina. La primera vez en 4 décadas que un nuevo virus de la gripe emergía y desataba una enfermedad a gran escala alrededor del mundo. El nuevo tipo de influenza A fue identificado por primera vez en Estados Unidos en abril y se propagó rápidamente por ese país y por el mundo. Según los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud declaró la gripe H1N1 como pandemia en junio de 2009, cuando se habían detectado casos en 74 países. Para noviembre de ese mismo año, el número ya había comenzado a caer, pero el organismo internacional no declaró el fin de la pandemia hasta agosto de 2010. Pese a que la mayoría de los casos fueron considerados leves, la infección tuvo un número estimado de muertes de entre 100,000 y 400,000 muertos, tan solo en el primer año de la pandemia, aunque ya después se habla de que ese número logró alcanzar los casi 600,000 decesos en ese mismo periodo. Hoy, el COVID-19 se encuentra en todo el mundo y los 54 países de América no han sido la excepción de contraer la enfermedad. Actualmente, hay poco más de 5 millones de casos confirmados y ya se rebasó la cantidad de 247,000 muertes. Y solo estamos hablando de América. Los países más afectados hasta ahora, haciendo la estimación por muertes confirmadas por COVID, son Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Bolivia. Y desafortunadamente, estos números siguen creciendo. Hablando un poco sobre datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud con relación al sistema hospitalario en América Latina, es decir, desde México hasta Argentina y Chile, y estamos considerando a Brasil y a las islas del Caribe, podemos comentar lo siguiente. Solo unos meses antes de que se declarara la actual pandemia como tal, la región ya estaba en una situación emergente o urgente. 1.86 era el promedio del número de camas hospitalarias que había entre 2010 y 2019 por cada 1,000 habitantes en América Latina.
Como un dato informativo, las camas hospitalarias se refieren a la cantidad de camas disponibles para internaciones en hospitales públicos, privados, generales y especializados, y también en centros de rehabilitación. En la mayoría de los casos se incluye tanto las camas para atención de enfermos agudos como las camas para atención de enfermos crónicos. Argentina fue el país de América Latina que contaba hace unos meses, previos a la pandemia, con el mayor número de camas por cada 1,000 habitantes. Durante los años de 2010 a 2019, el promedio de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes fue de 4.72 camas. En el mismo intervalo de tiempo, es decir, entre 2010 y 2019, Chile tuvo un promedio de 2.13 camas hospitalarias, Colombia 1.48 y México 1.56 camas disponibles por cada 1,000 habitantes. Hablando ahora del promedio de médicos, entre 2010 y 2019, por cada 1,000 habitantes en América Latina, el número de médicos era de 1.41. Hablando del término médico, la Organización Mundial de la Salud incluye a profesionales de cabecera y a los especialistas. En esta situación o en este rubro, Uruguay fue el país de América Latina que contaba con el mayor número de médicos por cada 1,000 habitantes. Durante los años de 2010 a 2019, el promedio de la región de médicos por cada 1,000 habitantes fue de 4.24 médicos. Ahora bien, una vez más, en el mismo intervalo de tiempo entre 2010 y 2019, Ecuador tuvo un promedio de 1.98 médicos por cada 1,000 habitantes, Panamá 1.53, Perú 1.10. Esta información es de la Organización Mundial de la Salud y lo pueden encontrar en su página. ¿Qué hay del número de enfermeras? Bueno, el número de enfermeras entre 2010 y 2019 por cada 1,000 habitantes en América Latina fue de 2.19, siendo Dominica, no confundir con la República Dominicana, quien contaba con el mayor número de enfermeras promedio por cada 1,000 habitantes de la región. Dominica contaba con 5.9 enfermeras por cada 1,000 habitantes y quedaba por encima de otros países como Brasil, República Dominicana, Uruguay, México, Colombia, Chile y Argentina. ¿A qué queremos llegar con esta información estadística? Bueno, la conclusión es que si esto era antes de COVID, sabemos perfectamente que la situación actual para el sistema de salud de todos los países es crítico. Y eso lo sabemos todos. ¿Algo que quieras agregar, Manuel? Gracias, Ignacio. Pues efectivamente, estos últimos meses hemos visto cómo cambian estas estadísticas dramáticamente. Si bien tenemos más camas disponibles porque se han construido nuevos complejos hospitalarios, incluso hasta hospitales de campaña, y se han utilizado instalaciones privadas destinadas originalmente para otros eventos, para poder recibir una mayor cantidad de enfermos, seguimos careciendo de personal médico entrenado y de la infraestructura necesaria en beneficio de la salud de todos. También vale la pena mencionar que si teníamos pocos médicos por cada 100,000 habitantes, el porcentaje de habitantes enfermos también era menor a lo que tenemos el día de hoy. En otras palabras, la situación es todavía más crítica y tenemos que aprender a hacer más con menos. Correcto, la presión aumenta. Gracias, Manuel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son entonces las medidas preventivas recomendadas? La Organización Mundial de la Salud recomienda constantemente mantenerse al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede accederse a través del sitio web de la Organización Mundial de la Salud y también a través de la información que autoridades de salud pública de cada país hace llegar a sus ciudadanos. El COVID-19 sigue y seguirá afectando y en ocasiones se padecerá como una enfermedad leve y las personas se van a recuperar, lo estamos viendo, pero en otros casos será más grave. Es por ello que se debe de cuidar de la salud y proteger a los demás a través de las siguientes recomendaciones que la misma organización da. Algo que sale siempre al principio es el lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante, que es para manos a base de alcohol o con agua y jabón. Este siempre aparece al principio de las recomendaciones. Y es que lavarse las manos mata al virus si este está en las manos.
Al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo, esto es, flexionándolo o con un pañuelo, y inmediatamente desechar el pañuelo. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden ser contaminadas por el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. Es por ello que se nos pide permanecer en casa también, aunque no se presenten síntomas. Así evitamos los contactos con otras personas o con otras personas que quizás están contagiadas. En caso de ser necesario salir, se debe de mantener al menos 1 metro de distancia entre persona y persona, particularmente de aquellas que tosan, estornudan o tengan fiebre, ya que cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección del COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado uno cerca de estas personas, podríamos inhalar el virus y ser contaminados y contagiados. Es importante tomar las medidas pertinentes cuando se presentan los siguientes síntomas. Si se presenta o se tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, habrá que buscar rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Esto ayuda también a prevenir la propagación del virus de COVID y otros virus. En virtud de que la propagación del virus ya va en aumento, en México y en otros países de América Latina, los empleadores pueden empezar a implementar medidas de prevención con la finalidad de evitar riesgos contra el contagio, en especial del contagio de COVID-19. Conforme a la Ley Federal de Trabajo en México, los empleados están obligados a observar las disposiciones, normas y medidas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que indiquen a los empleadores para su seguridad y protección personal. Los empleados deben de someterse a los reconocimientos médicos para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad contagiosa. Esto en caso de que se requiera. ¿Alguna observación al respecto, Manuel? Muy bien, fíjate que muchos de las medidas obedecen a modificar nuestras conductas habituales, como esa que tenemos de estarnos tocando el rostro, los ojos, la nariz y la boca, o como la de estornudar o toser cubriéndonos con la mano o sin cubrirnos, que puede ser peor, y otras actividades que podemos corregir, otras conductas que podemos corregir. Ahí es donde me parece que tenemos la oportunidad con el uso de tecnología para ayudarnos a corregir estos hábitos y reducir las posibilidades de contagio. Es correcto, llegaremos a ese punto. Dentro de las mismas medidas recomendadas en el país, también se recomienda a los empleadores que se tomen protocolos de accesos de entrada y salida. También se requiere el que haya filtros sanitarios para aquellas empresas que ofrecen transporte a los empleados. Estas medidas, como lo comentabas, Manuel, se tienen que extender no solamente al lugar de trabajo, sino a todo aquello que conlleva para llegar a un lugar de trabajo. En relación con la atención de uno de los principales síntomas de COVID-19, que es la fiebre, una revista que pertenece a un organismo internacional que se enfoca a elaborar las mejores prácticas de seguridad en diversas áreas, publicó el 19 de mayo pasado una guía para los controles de temperatura de los empleados. En esta guía se hacía mención que se le daba luz verde para poder tomar temperatura a los empleados. Ahora surgen preguntas. ¿Cómo tomar temperaturas? ¿Realmente va a funcionar? En general, medir la temperatura corporal de un empleado es un examen médico y la ley de los Estados Unidos para personas con enfermedades dice que a menos de que esta enfermedad esté relacionada directamente con el trabajo y sea impactante con la necesidad comercial, no es viable el tomar la temperatura. Pero en virtud de la situación que estamos actualmente viviendo, los empleadores pueden ahora medir la temperatura corporal de los empleados, sobre todo si esta temperatura va a ayudar para poder determinar si una persona está o no infectada con coronavirus. Sin embargo, el hecho de que se tomen las temperaturas no necesariamente significa que una persona pudiera estar
si tiene temperatura corporal elevada, contaminada con el virus. Ahora, otra de las preguntas que surgen es, ¿qué pasa si un empleado llega con temperatura alta? ¿Qué debe de hacer el empleador? ¿Debería regresar a este trabajador a su casa sin darle la retribución del día? La lectura de temperatura debe de mantenerse confidencial y la persona que administra el control de temperatura debe de estar capacitada en el procedimiento. Hay que asegurarse de que haya distanciamiento social y se mantenga a las personas al menos a 1 metro de distancia cuando se está haciendo fila para que midan estas temperaturas. El uso de los termómetros orales son más invasivos que los termómetros digitales infrarrojos, pero los termómetros digitales infrarrojos son más seguros para quien toma la temperatura, pues lo mantiene a una distancia adecuada. Ahora, ¿quién debe de tomar la temperatura? Idealmente los empleadores tendrían un voluntario que tome la temperatura de los demás. Si se le da una capacitación adecuada, equipo de protección personal, un termómetro sin contacto y una comprensión de las consideraciones de confidencialidad, también un profesional no médico puede tomar estas temperaturas. Otro punto interesante es que se tienen que hacer preguntas correctas. No todo es a través de las mediciones. Tomar la temperatura de un empleado no es tan simple como ordenar un termómetro infrarrojo por internet. Hay que alinear a los empleados para que puedan escanearse sus frentes. Hay que considerar las preocupaciones de seguridad, de privacidad y relaciones con los empleados. Es por ello que preguntas como ¿cómo seleccionar a un empleado para que pueda administrar el escaneo infrarrojo? ¿Cuál debería de ser el procedimiento? ¿Cómo se va a proteger a este empleado de que no sea contaminado por el virus? ¿Cómo se va a proteger la privacidad de los empleados sujetos al escaneo infrarrojo? ¿Cómo va a afectar esta acción la moral de los empleados? Son preguntas que ahora, con el regreso a la nueva normalidad, empiezan a plantearse y que hay que darles respuesta lo más rápido posible. También hay que dotar a las personas con ropa protectora. Hay que proteger la intimidad de las personas, así como la protección de sus datos personales. La pregunta también que surge es, ¿son los controles de temperatura también la mejor opción? Los controles de temperatura se usan ampliamente como una medida de pantalla pública en los aeropuertos internacionales. Sin embargo, los controles de temperatura son una medida imperfecta y deberían ser solo una variedad, ser parte de una variedad de herramientas que una empresa puede usar para prevenir y controlar la propagación de COVID-19. ¿Está permitido preguntar por los síntomas? Durante una pandemia, los empleadores cubiertos por la American with Disabilities Act pueden preguntar a los empleados si están experimentando síntomas de virus de una pandemia. Probablemente con el coronavirus esto tome conciencia y se tengan que hacer estas preguntas. Es correcto, Ignacio. Aquí, si me permites, nada más complementar. En medio de esta crisis, por un lado, todos tenemos la necesidad y la inquietud de saber si la gente que está a nuestro alrededor está sana o no lo está. Esto da lugar a algunas actividades discriminatorias o al uso incorrecto de muchas de las herramientas. Tú estás mencionando estos termómetros inalámbricos, infrarrojos, libres de contacto. Y lamentablemente hemos podido constatar en muchos sitios que se hace un mal uso de la herramienta, midiendo la temperatura de áreas distintas a las recomendadas por los fabricantes de los dispositivos. Entendamos también que es muy cansado para una persona estar turnos completos levantando los brazos y apuntando hacia el rostro de la gente. Muchas veces la persona que está a cargo de esta labor tampoco está debidamente capacitada y tampoco está debidamente incentivada. Imagínense saber que uno es la primera línea de defensa contra gente que probablemente esté contaminada o contagiada. Entonces, esto es un reto importante para el Departamento de Recursos Humanos. Los grandes corporativos suelen contratar personal médico de emergencias o contar con su propio personal médico. No sucede así en la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Correcto, Manuel, gracias. De hecho, también
un poquito ahondando sobre esto que comentas y el regreso a la nueva normalidad y hablando de normas, pues obviamente el tener, por ejemplo, equipos etiquetados para usos profesionales o para atención médica o para poder proveer dispositivos de medición para fines de poder diagnosticar, se vuelve todavía un tema muy importante ahora que se regresa a los lugares de trabajo. Es importante el contar con este tipo de eh, instrumentos de medición, pero también que sean funcionales. Aquí al respecto de los equipos que deben estar etiquetados, ya sea por la FDA o por cualquier otra autoridad en el área médica, hay que considerar que hay diferentes tipos de etiquetado o de certificado para los dispositivos. Unos nos dicen que el equipo está debidamente probado y aprobado para su uso por profesionales de la salud, lo cual no necesariamente significa que sea una herramienta adecuada para diagnosticar a terceros, solamente que no le va a causar daño al profesional que hace uso de la herramienta. Asimismo, hay otros que pueden ser etiquetados para su uso en un centro de atención médica. Eso quiere decir que no va a retener o contener materiales o sustancias que pudieran contaminar a otros. ¿Sí? Tampoco quiere decir que sea un instrumento médico como tal. Y la última esa sí es la que nos indica si está etiquetado para su uso previsto como dispositivo de medición de temperatura corporal con fines de diagnóstico. Esto es, si el dispositivo está aprobado para ser utilizado como instrumental médico. En el caso de muchos equipos que están disponibles en el mercado para la toma de temperaturas de superficie, no lo está. Y lamentablemente por el cierre de laboratorios y de oficinas, sobre todo las oficinas encargadas de realizar las pruebas necesarias y emitir estos certificados, también están cerradas. Por lo que las autoridades han dado manga ancha para permitir que mientras no se abran los laboratorios, se utilicen algunos métodos alternativos para la detección de temperatura en superficies. Gracias, Manuel. Regresando un poquito al tema que comentas de la medición de temperatura en superficies, se cuestiona normalmente el tema de qué tan efectivas son las cámaras termográficas que miden precisamente temperatura en superficies. Pero hablando específicamente del tema de COVID y lo que hemos aprendido durante todas estas semanas, podemos ver o hemos aprendido que no todos los enfermos presentan síntomas. De hecho, es uno de los puntos que ha hecho que esta pandemia se vuelva con alcances mayores que una simple gripe. ¿Por qué? Porque las personas pueden ser portadoras del virus y no presentar síntomas. Si una persona no presenta síntomas, si tiene una cámara termográfica, no va a detectar un cambio específicamente por COVID en esa persona. Como bien comentabas, estas cámaras solamente toman la temperatura de la superficie. Además, para poder hacer que sea efectiva y precisa la medición de la temperatura en una persona, se requiere contar con el ambiente y el entorno adecuado. No solamente el ambiente y el entorno tiene que ser adecuado, se tienen que tener también protocolos que puedan decirnos cómo se debe de tomar la temperatura de una persona. Pasa una persona a la vez, cuánto tiene que esperar para que pase la siguiente, en qué espacio, con qué dimensiones, etcétera. Obviamente también la efectividad del uso de este tipo de dispositivos es o ha sido considerada como baja en diferentes países y por diferentes organismos e instituciones. Tienes razón, además hay ya una cantidad importante de reclamaciones en múltiples países debido a la falta de eficacia y a la posible imputación de malas prácticas comerciales al proveer soluciones tecnológicas que no cumplen con lo prometido. Tema bastante delicado, sobre todo porque utilizar una herramienta de estas puede generar una falsa sensación de seguridad. Y debido a que la gran mayoría de los usuarios no son expertos ni en medicina ni en este tipo de tecnologías,
y que muchos comerciantes de este tipo de dispositivos tampoco lo son, bueno, están aprovechando la oportunidad para vender este tipo de dispositivos que tienen un alto costo económico, pero el costo de hacer un mal uso de las herramientas puede ser todavía más elevado. Correcto. Gracias, Manuel. De hecho, regresando también a este tema y retomando lo que dices, originalmente este tipo de dispositivos han sido diseñados para usos industriales y no médicos. Los algoritmos que se utilizan a veces son muy agresivos para poder reducir la temperatura en un corto periodo de tiempo para poder evaluar a una persona en un área específica. Vamos a suponer que es un aeropuerto. Entonces, el bajar la temperatura de un área controlada es algo agresivo para las personas. Y bueno, pues sabemos que la radiación térmica no pasa a través de algunas superficies como lo puede ser el vidrio. Las cámaras de control de temperatura basadas en esta tecnología térmica son capaces de realizar mediciones precisas de temperatura, pero bajo ciertas condiciones específicas. Están diseñadas, como comentábamos, para uso industrial y la precisión que tienen es de más o menos 5 grados, que sabemos que hablar de estos brincos es impreciso para una toma de medición en una persona, cuando realmente una persona que aumenta su temperatura de 36.5 a 37.5 o 38, estamos hablando ya de que tiene o presenta algún síntoma. Obviamente esto hace que este tipo de tecnología se tenga que revisar y analizar para poder hacerlas efectivas para la disminución de posibles contagios entre personas. Así es. Además, imaginemos un escenario en el cual deseamos tomar la temperatura de grandes cantidades de personas. Por poner un ejemplo, imaginemos un aeropuerto, ya que lo mencionaste. Al aeropuerto uno puede llegar de diferentes maneras. Supongamos que hay un usuario que llega en transporte público cargando su equipaje, y la estación del metro o del tren más cercana lo deja aproximadamente a 200 o 500 metros de la puerta de acceso al aeropuerto. Al mismo tiempo, otra persona puede llegar en un servicio de transporte privado, un taxi con aire acondicionado, lo deja en la puerta del aeropuerto, desciende del taxi e ingresa inmediatamente a las instalaciones. Por otro lado, puedes tener a otro usuario que llega al estacionamiento del aeropuerto y deja su vehículo también, pongamos, a 500 metros de distancia, pero está bajo techo, utiliza el elevador y empieza a tener contacto con el sistema de aire acondicionado en el aeropuerto. Las tres personas, al llegar al filtro de ingreso, van a presentar diferentes niveles de temperatura de superficie. Por eso lo que mencionabas hace un momento en el slide anterior, era que había que planear tener un área de temperatura controlada, estable, un área neutra, para que la gente logre aclimatarse. Esto va en contra de lo que muchos desean hacer, porque uno quiere recibir a mucha gente al mismo tiempo y que el sistema nos alerte si uno viene con temperatura elevada. La verdad es que esto no funciona de esta manera. Es necesario tomarle la temperatura a cada persona de forma individual, tomándosela de frente. Hay algunas áreas del rostro que pueden tener mayor o menor posibilidad de darnos una lectura más precisa, como puede ser el conducto del oído o los lagrimales, en su defecto la frente. Hay algunos usuarios que utilizan los termómetros infrarrojos y le apuntan al cuello. ¿Sí? Eso empieza a dar variaciones importantes. Ahora, con la nueva moda de tener que salir o estar en áreas públicas con el rostro cubierto, además de utilizar caretas, y algunas personas tienen la cabeza cubierta, ya sea por moda o por religión o por lo que sea, los sistemas de medición de temperatura tampoco van a funcionar de manera correcta. Entonces, lo que mencionabas de definir los protocolos adecuados, hacer que la gente se estabilice su temperatura exterior,
que haga una fila y que pase de uno por uno frente a cada cámara. Si necesito que pase más gente, necesito más cámaras, y esto va a estar incrementando el costo total de propiedad de la solución. ¿Sí? Entonces hay que pensar en el paquete completo, no solamente con la adición de una cámara. Y lo que vemos en algunos videos promocionales, donde se le toma la temperatura al rostro de mucha gente subiendo o bajando de ferrocarriles o de trenes, o que entran a plazas comerciales en grupos de 20 o de 30 personas, todos con diferentes características y condiciones y maneras de haber llegado, eso no nos va a resolver el problema. Eso es un poco de ficción comercial. Correcto. Y si a eso le aunas este tipo de eventos que además elevan la temperatura de manera, digamos que lógica o natural, las mediciones pudieran ser no adecuadas e imprecisas. Estamos hablando de que temas como el medio ambiente, alguna enfermedad infecciosa, el mismo ejercicio, la edad, vacunas, adrenalina y excitación, todo esto puede significar un aumento en la temperatura, y lo cual va a alterar que esta temperatura, al ser medida por una cámara, no dé la medición adecuada o correcta. Es correcto lo que mencionas. Eso quiere decir que no solo no vamos a detectar si la gente que tiene temperatura elevada está enferma, mucho menos vamos a poder definir si la persona está enferma de COVID. Entonces, es por ello que el porcentaje de eficiencia del uso de cámaras termográficas ha sido poco recomendado por expertos en las áreas técnicas y por las áreas médicas, aunque, insisto, de acuerdo a lo último que había indicado la FDA debido a la situación de la contingencia, era utilizar ese tipo de herramientas como un auxiliar, como una herramienta adicional para hacer lo que se conoce como un triage, una especie de clasificación de la gente, y aquellos que me den algún resultado positivo, separarlos de la fila, buscar un método alternativo de medición de temperatura, hacer preguntas correctas acerca de su estado de salud, sobre cómo se siente, de dónde viene, si hay alguien enfermo en su casa, si ha estado en algún viaje, etcétera, para tratar de definir si se trata o no de una persona que tenga riesgo para contagiar a los demás o no. Y ahí tendrá que involucrarse más personal, ya sea de recursos humanos, ya sea del área de seguridad, según lo defina cada rubro de cada una de las empresas. Correcto. Muchas gracias, Manuel. Pues hemos llegado hasta este punto de un tema de una pandemia, algunos puntos estadísticos. De ahí empezamos y partimos hacia un tema de medidas que se están sugiriendo para poder minimizar el tema de los contagios y disminuir el incremento de personas portadoras del virus. Y es ahí donde entramos en materia con el tema de cómo a través de o utilizando soluciones tecnológicas podemos de manera más efectiva que el simplemente tomar una temperatura ayudar a minimizar este tipo de riesgos o de contagios. Actualmente se utilizan, por ejemplo, los dispositivos que son cámaras, normalmente para seguridad, el estar vigilando áreas para protección, o se utilizan bocinas o parlantes. Pero algo que está particularmente cobrando mucha relevancia es el procesamiento de la imagen o el procesamiento del audio a través de analíticos para poder determinar y hacer algo, tomar una acción en función de lo que una cámara a través de una escena, lo que está observando, se puede tomar una acción, o a través de algo que se está escuchando, tomar una acción. Entonces, utilizando cámaras, parlantes y analíticos de audio o de video, podemos empezar a dar soluciones que puedan ayudarnos a minimizar el contagio entre personas. ¿Qué tipos de soluciones de seguridad electrónica nos podrían ayudar a prevenir estos contagios? Por ejemplo, mencionábamos al principio de la disertación que el mantener un control de flujo de personas dentro de un área se puede hacer utilizando dispositivos de video.
a través de una cámara yo puedo determinar si en un área específica la cantidad de personas es la adecuada que permita o que evite el que se contagien las personas. Y no solo eso, yo puedo estar dando a través de un panel de video, una pantalla, estar dando anuncios hacia el exterior para que las personas entren o no, si el aforo del lugar lo permite o no lo permite. Si esto también lo pudiéramos enlazar incluso a aplicaciones, se podría estar avisando a las personas qué sitios o qué zonas se pueden visitar porque hay menor o mayor aforo de personas. Y eso se puede automatizar. Puedes hacer que el sistema reproduzca un archivo pregrabado indicando que el aforo está lleno, que necesita esperar a que salga otra persona o que si hay espacio disponible o incluso hasta el tiempo estimado para que otra persona pueda ingresar. Correcto. A través de lo que comentabas, el tema de sistemas de buceo se puede anunciar cuando un sitio está congestionado, por llamarlo de alguna manera. También podemos medir el distanciamiento social en el interior, es decir, podemos a través del uso de analíticos determinar o garantizar que las personas están guardando la distancia sugerida por las autoridades sanitarias, de 1 metro, de 1,5 metros. Si estas distancias se rebasan, entonces lo que se hace es que se manda una alerta para que se les invite a las personas a guardar esa distancia recomendada. La cámara lo que hace es que realiza la medición de las distancias y se emite a través de un altavoz la invitación. Se puede también hacer uso, por ejemplo, de un monitoreo remoto de video, es decir, se puede colocar un sistema móvil con una cámara y un intercomunicador. Esto es, por ejemplo, muy utilizado en el ámbito hospitalario. Los profesionales médicos pueden en todo momento estar supervisando a los pacientes a distancia. Es seguro para ellos y es seguro para el paciente. Y los pacientes pueden contactar a los profesionales médicos a través del intercomunicador. Ahora, el tema de las superficies, ya dijimos que si hay gotículas con virus y llega una persona y lo toca, podría contaminarse. Bueno, ahora tenemos que pensar de manera creativa y podemos ver que ahora al accesar a ciertos sitios, nuestros lugares de trabajo o algún otro punto donde se requiera entrar con algún dispositivo, pues bueno, ahora lo que podemos hacer es podemos generar códigos QR para que estos códigos QR se porten en un teléfono, se pueda presentar a un dispositivo que vea esa imagen, una cámara, y en función de las reglas de negocio se permita o se niegue el acceso de esta persona a ese sitio. Y obviamente esto sin tener contacto de la persona con el dispositivo de control de acceso o de acceso. De que se puede detectar, se ha mencionado que se requiere el uso en el exterior de mascarillas. Podemos estar detectando también a través del video si las personas están o no utilizando la mascarilla. Si no la están usando, se pueden emitir otra vez mensajes de invitación para que esas personas usen los cubrebocas. A través de audio se puede detectar cuando una persona tiene tos. Si una persona tiene tos, se detecta a través del sistema de audio y se puede tomar una acción, ya sea que se acerque una persona responsable de esa área y se le aparte a la persona con tos para poder verificar las condiciones de salud de ella y permitirle o no el permanecer en un área específica. Ahora vamos a utilizar más el tema de los cubrebocas. Podemos ahora también utilizar a través de video el reconocimiento facial y con esto permitir o negar el acceso a los sitios también sin contacto. También podemos, ahora hablando y regresando al tema de los hospitales, podemos detectar caídas sin que una persona esté físicamente en el sitio donde está un paciente. Esto para tratar de visualizar cuando una persona tiene algún momento en el cual cae y esto se ha detectado y ha avisado al personal médico correspondiente. Y también mencionábamos que dentro de las recomendaciones está el que se utilice con frecuencia el lavado de manos. También con el uso
de tecnología podemos determinar si una persona está teniendo el debido cuidado a lavarse o no las manos de la manera adecuada y por el tiempo adecuado. ¿Algo que quieras agregar, Manuel, en esta lámina? Sí, claro. De hecho, si adelantas al siguiente slide, lo utilizo para comentar algunas cosas adicionales. Una inquietud frecuente entre los usuarios de este tipo de analíticas es si los equipos que están escuchando el sonido en un medio ambiente también están escuchando las palabras y pueden entender su significado, como sucede el día de hoy con algunos asistentes digitales que tenemos en casa. Bien, en el caso de las soluciones que estamos sugiriendo que se utilicen en ambientes laborales, no tienen estas habilidades, estas capacidades de speech analytics. Lo que hacen es medir el sonido, miden lo que es su frecuencia, su tono, el timbre y la duración. Con todos estos parámetros se hacen comparaciones en el interior de los dispositivos en vivo, y cuando se encuentra coincidencia de estos parámetros con los que existen en la base de datos y que corresponden a sonidos específicos particulares, como son la tos o los estornudos, entonces se genera una alerta, se hace un evento, así se le llama, y busca, entre otros dispositivos que están conectados a la red de cómputo, que es a lo que nos referimos con ambientes de red, alguna interacción para verificar la situación y poder ver de forma remota e inmediata si se requiere o no de alguna asistencia en sitio. Y entonces podemos enviar ya sea a un personal médico o a alguien del área de recursos humanos o a la gente de seguridad, según corresponda, de acuerdo al protocolo establecido. ¿Sí? Entonces, no estamos entendiendo las palabras, pero sí podemos identificar sonidos. Otros sonidos que se pueden estar buscando en este momento podrían ser otros que podemos detectar inmediatamente, ya estamos acostumbrados, como puede ser la alarma de un vehículo. La mayor parte de las veces el mismo propietario del vehículo es el que la activa, entonces sabemos que esto es un error común y podemos verificarlo con una cámara. Pero también si hay una ruptura de vidrios, si hay alguna agresión verbal, no por el contenido de las palabras, sino por la forma en la que se dicen. Cuando una persona empieza a ser agresiva, empieza a estresarse las sílabas, las empieza a recortar y no necesariamente está gritando, pero cambia la forma de hablar y eso sí lo podemos medir. O bien también el disparo de un arma de fuego y otros sonidos característicos. Entonces, en las cámaras que tienen entrada de audio o a las que se les pueda agregar el audio, o bien dispositivos de audio que tengan también esta entrada de sonido ambiental, es posible ejecutar este tipo de analíticas y empezar estos protocolos o estas acciones para tratar de disminuir la probabilidad de contagio. Gracias, Manuel. Ya para finalizar, vamos consolidando algunas cosas. Temas importantes a considerar para este tipo de soluciones y que es fundamental es el tema de la ciberseguridad. Hay estadísticas donde se menciona que más de un sistema ha sido vulnerado y estos sistemas vulnerados han causado problemas a instituciones, a usuarios y a muchas personas. Aquí hay algunas estadísticas que es importante tener en cuenta que cada vez que se pone un dispositivo en la red, es importante que este dispositivo realmente cuente con todos los algoritmos, procedimientos adecuados para poder minimizar al máximo el tema de las violaciones a través de hackeos. Si me permites ahí hablar un poquito acerca del tema. Bueno, voy a hablar de dos temas. Otro más en cuanto al reconocimiento de rostros y la detección de mascarillas o cubrebocas. El día de hoy tenemos analíticas que han avanzado mucho y que ya nos permiten la identificación facial aún con medio rostro cubierto. Esto ya ha rebasado el mundo de la ficción y sí ya están disponibles en el mercado. Sí, obviamente hay que tener algunas consideraciones adicionales, por ejemplo, que las personas que pasan en un filtro de seguridad con un sistema electrónico de detección de cubrebocas no pasen con el resto del rostro cubierto, que se quiten las gafas, que se quiten la careta
que no tengan una gorra o sombrero, que no tengan nada que les obstruya el resto del rostro, incluido el cabello y maquillaje. Y por el lado de la ciberseguridad, lo que comenta Ignacio es muy cierto. Gran cantidad de los dispositivos que conectamos el día de hoy a las redes no fueron diseñados originalmente como dispositivos de seguridad, son simples gadgets o dispositivos que tienen la intención de ayudarnos a tener una vida más confortable, automatizar algún proceso, ayudarnos con temas de domótica, como encender y apagar las luces, poner música, abrir una puerta, etcétera. Lo cual no está mal. No está mal si lo utilizamos en casa y el control de gente en nuestra casa está limitado. Cuando esto lo llevamos a otras áreas, a otras instalaciones, al mundo corporativo, al mundo industrial, a la infraestructura crítica, al transporte público, etcétera, todos estos dispositivos pueden representar grandes riesgos. Lamentablemente, no todos los dispositivos que se conectan a las redes fueron diseñados con los mismos criterios de seguridad. Mientras que para algunos es muy importante el tema de la privacidad, de la propiedad privada, de los datos personales, de mis estadísticas personales, mis hábitos de navegación, etcétera. Son temas muy delicados. El número de mi tarjeta de crédito, mis preferencias personales, mis hábitos laborales, toda esta información estadística podría quedar registrada en estos dispositivos y podría también ser explotada por terceros con o sin autorización de nosotros. Entonces, necesitamos pensar en que alguien eventualmente podría tener acceso a esa información, lo cual es muy delicado. Pero ahí no termina el riesgo. El riesgo está en que estos dispositivos que no tienen un concepto avanzado de ciberseguridad y solamente cuentan con su seguridad intrínseca, es decir, su nombre de usuario y contraseña, y nada más pueden acceder, en teoría, las personas que yo autorice. Lo cual no siempre es cierto. La mayoría de las veces, de hecho, no lo es. Entonces, el verdadero riesgo no está solo en el dispositivo ni en lo que él está viendo o escuchando, registrando y convirtiendo en metadatos. El siguiente nivel de riesgo es que este dispositivo abre la puerta al resto de la red. Porque si yo descargo los nombres de usuario y contraseñas de un dispositivo que no es seguro, lo más probable es que haya otros dispositivos como la grabadora de video, el sistema de control de acceso, el correo electrónico, las configuraciones de redes sociales o de instrumentos de pago de otros usuarios que utilicen los mismos nombres de usuario y contraseñas. Y entonces empezamos a poner en riesgo al vulnerar una superficie mucho más amplia de información, que es donde el mundo de la seguridad viene a combatir desde, iba a decir a partir de mañana, pero no, y que ha venido combatiendo y está tratando de educar a la gente para que tenga las mejores prácticas, los mejores hábitos al instalar y configurar nuestros dispositivos, pero que deberá evolucionar y obligarnos a pensar dos veces en qué tipos de dispositivos vamos a conectar a nuestra red, para qué los queremos y ser congruentes cuando pensemos en temas de seguridad, junto con los de automatización, con los de optimización, con todos aquellos que estén relacionados a tener una vida más segura e inteligente. Tenemos que ser congruentes, no nada más por tener el gadget de moda, como está sucediendo ahora con los teléfonos celulares, que descargo una aplicación que me permite ver cómo me vería si fuera de otro género, o cómo me veré dentro de algunos años, o cómo creen que me veía cuando era niño, y lo consideremos algo gracioso. Cuando instalamos la aplicación en la licencia, estamos accediendo a que terceros tengan toda nuestra información, nuestra base de datos, incluso pueden tener acceso no solo a las carpetas de fotografías y video, sino también a nuestras estadísticas que están almacenadas en nuestros teléfonos celulares. Algo similar podría estar pasando con las cámaras de videovigilancia y otros dispositivos conectados a nuestras empresas, permitiéndole al enemigo, a los criminales,
que puede ser gente del crimen o puede ser un ex empleado molesto, una persona curiosa, quizá un vecino o un familiar que está simplemente explorando y viendo hasta dónde se puede meter, y eventualmente podrían agregar usuarios a nuestra red, a los dispositivos. También podrían estar viendo en vivo o lo grabado en nuestro sistema de videovigilancia, o incluso podrían borrar información que pudiera funcionar como evidencia en un futuro. También han habido casos en donde estos equipos son secuestrados por estos delincuentes digitales, cambiando contraseñas o encriptando la información o sustrayéndola y publicándola en redes sociales. Entonces, no lo tomemos a la ligera. No siempre poder elegir entre una cámara bonita, mejor precio, es lo que nos conviene. Necesitamos tener esta visión a mediano y largo plazo y pensar siempre desde un punto de vista de seguridad. Gracias, Ignacio. Gracias, Manuel. Consideraciones finales de la presentación. Hemos visto entonces que la tecnología nos va a ayudar en esta nueva normalidad y ese nuevo regreso a homogenizar criterios. No vamos a dejar la toma de decisiones de las distancias o de si una persona trae o no trae un cubrebocas al criterio de una persona. La tecnología nos va a permitir poner reglas muy claras para que éstas se cumplan. Nos va a ayudar a optimizar también los procesos. Nos va a ayudar a mantener una sana distancia y nos va a ayudar a reducir la posibilidad de contagios, que es lo que ahorita todo mundo está buscando. Gracias por la atención. Vamos a dejar un espacio para que puedan hacer sus preguntas y con gusto les daremos respuesta. Quieran contactarnos, están aquí nuestros datos para cuando gusten. Gracias. Gracias, Ignacio. Un placer haber estado contigo. Saludos a todos. Gracias.